Ya que tienen todo claro, Ahora van a aparecer la duda. este tanque está vacío. Afuera hay un ambiente muy grande, a P sub 0 y T sub 0. Va, la temperatura no importa. Porque no Profe, vamos a calcular. ¿podría Sí, desplazar un poquito la cámara? P Ahí sub está. 0. Gracias. Se abre la válvula y se llena el tanque. Entra una masa M cuando se equilibran las presiones. ¿Cuál es el trabajo que intercambió la masa M que entró al tanque con el medio? Es negativo. Muy bien. ¿Por qué? Que lo recibió el sistema. Esto va a ser siempre así. Fíjate que te dije muy bien, ¿por qué? No te pregunté por qué directamente. Porque primero te digo si está bien o está mal. No es parte de la técnica hacerte dudar si lo que dijiste que estaba bien, está bien. Pero tenés que saber por qué. ¿Por qué negativo entonces? Porque lo recibe el sistema. Bien. ¿Y cuánto vale? Y hay que sacar la integral de la presión externa evaluada entre B1 y B2, diferencial de volumen. Ajá. ¿Y cómo elegimos la frontera entre sistema y medio a través de la cual se realiza el trabajo? ¿O sobre la cual se realiza el trabajo? ¿Será sobre la frontera del recipiente? ¿Te parece? ¿Esto? ¿El límite interno del recipiente? Ahí me mataste. ¿No sería donde se abre la válvula, profe? Acá, Abajo, abajo. O sea, la parte de abajo de la válvula. pero es un volumen. La frontera es una superficie cerrada que encierra un volumen, ¿no? ¿Qué volumen? El sistema, vamos a agregar alguna precisión. Estamos hablando de un sistema cerrado constituido por la masa M. ¿Qué característica tiene un sistema cerrado? ¿La masa no va a cambiar? Ok, la masa no va a cambiar. Entonces le tenemos que definir una frontera a este sistema tal que a través de ella no fluya masa. ¿Una frontera se puede mover durante una evolución? No. ¿No? Sí, porque el volumen podría crecer, pero mantenerse la masa, ¿puede ser? La frontera no es la masa. La frontera es una superficie cerrada que limita un volumen, frontera dentro es- del se cual puede contraer o además expandir. El ejercicio del hay un pistón sistema crece. material que no tiene que fluir ni totalmente ni en parte a través de esa frontera. Perdón que no escuché lo que me dijeron mientras terminaba la frase. Sería el caso Si de es un un recipiente se con un mueve. émbolo. ¿Cómo? No entendí. Otra vez, dale. No entendí. Dale de nuevo. Yo dije que si hay un pistón, ahí en ese caso se movería. Bueno, porque vamos al comentario de que a la respuesta a la pregunta de si se puede mover o no se puede mover. Cada vez que hay trabajo, la frontera se movió, porque estamos hablando de trabajo de expansión. El trabajo de expansión lo provoca la deformación de la frontera, o sea, la frontera siempre se mueve.
lo que quizás ocurra es que sin explicitarlo nos estamos imaginando, en el caso más habitual, una frontera cuyo centro de masa no se mueve. Y por eso pensaron que no se tiene que desplazar. Pero eso no está dicho. Profe, la frontera no Fíjense tiene que que ser en el borde exterior del recipiente porque es en base a las presiones exteriores el trabajo. pero podemos precisar la forma de nuestra frontera en el estado final. Acá tenemos un estado inicial y un estado final. En el estado final, el límite natural de nuestra frontera, si nuestro sistema en análisis es M, está claro, es este. Porque si incluyéramos el borde exterior del recipiente, el recipiente sería parte de nuestro sistema. En cambio, si definimos nuestro sistema como la masa M, la frontera de nuestro sistema en el estado final es esa, no hay duda. La cuestión es, ¿cuál es la frontera en el estado inicial y cómo imaginamos que evoluciona la frontera desde la forma que tenga en el estado inicial hasta esta forma que es la que va a tener en el estado final? Les aclaro algo. Esto es en términos relativos a lo que uno se puede imaginar de cálculo de trabajo, es difícil de imaginar hasta que no se lo dicen una vez. Bueno, esta es la vez que se lo estamos diciendo, pero no se la hacemos fácil, se lo decimos de a poquito. Pero tiren. O sea, igual, Rubén, la Mientras frontera tanto, tendría que tiren. ser siempre, si nosotros sabemos que se le aplica, el trabajo puede ser positivo o negativo dependiendo de si, o sea, entra al sistema o sale del sistema. Entonces la frontera, El trabajo no es un sistema material que entra o sale. El no, trabajo claro, se realiza perdón, sobre la frontera. sí, del medio hacia el sistema, o sea, dentro de la Sí, sí, frontera, ahí está. o del sistema hacia el medio. Sí, sí. Entonces, siempre la frontera tendría que, así decirlo, bordear al sistema, sin importar del inicial al final, va a variar. Pero la frontera tiene que variar con respecto a ese gas inicial o vacío que hay adentro, ¿no? Si la masa, no sé si se entiende lo que estoy Sí, queriendo creo decir. que sí. La masa que cuando se abre la válvula entra, ¿dónde está antes de que se abra la válvula? Fuera. Fuera. Supuestamente cerca de la válvula, ¿no? Claro. Bueno, Una esa ya no pregunta, me la creo. entonces, Mateo, esa ya no me la creo. Pero bueno, sigamos. profe, una pregunta. Entonces, Ya no me creo ninguna de las dos. una pregunta. En ese caso, lo que varía de la frontera vendría a ser la válvula nada más. O sea, de la superficie. La válvula es un conducto. Y bueno, ahí No sé estamos si se me escuchó en bien los porque me límites anda del un poco mal el modelo. internet. Sí, se escuchó. Sí, se escuchó, se escuchó. La válvula es un conducto y estamos en
la caracterización de detalle del sistema y de la frontera. ¿Esta masa M incluye la que queda en el conducto? Podemos decir que sí o podemos decir que no. No cambia la historia del problema, porque podemos también decir que consideremos despreciable la masa que queda en el conducto. Entonces, ¿por qué no sería el recipiente si es lo que separa, por así decirlo, lo que no estaba, lo que era vacío, de lo que Pero perdón, acá, ¿qué tiene que ver cuando la masa está acá afuera? Sí. La frontera no puede ser solo esta. Podríamos discutir por qué puede ser también esa, pero no vamos a discutir por qué puede ser también esta. Pero no puede ser solo esta, porque acá no hay masa. Hay que agregarle algo a la frontera antes. O sea, Bueno, algo que cubra. recuerdan que en la primera clase dijimos que la frontera, y está en las preguntas del Sócrates, no tiene por qué corresponderse con ningún dispositivo físico, tangible o límite de un conjunto de dispositivos tangibles. Puede ser una mera abstracción. Bien, este es un caso en el que aplica la idea de la mera abstracción. Entonces, profe, ¿la frontera que es sería el la ambiente. superficie? ¿La superficie es líquido o cómo? No hay líquido. Ah, Esto bueno. es gas. Esto. Es la atmósfera, un tanque vacío y la atmósfera. Entonces suponemos que la frontera es... Una burbuja que contiene la masa M que va a entrar. Y lo Esta que se achica esta burbuja esto es sería el B, trabajo. esto es B y esto es B0. Arbitrariamente, ¿no? B es un dato, el volumen del tanque, que se va a llenar, M la masa que va a entrar, y B sub 0, el volumen que ocupa esa masa antes de entrar. ¿Podemos decir que B sub 0 va a ser igual a B? No, no podemos asegurarlo. Muy bien, no podemos asegurarlo. Tenemos que ser prudentes cuando estamos planteando un problema en estas primeras instancias. No tenemos por qué tirarnos a la pileta de decir que B es igual a B sub 0. Entonces le ponemos un subíndice y dejamos para una reflexión ulterior si B es igual o no es igual a B sub 0. Lo que es seguro que lo que está dentro de esa burbuja es M, porque la dibujamos arbitrariamente, porque la dibujamos para que sea frontera de un sistema cerrado, y para que sea frontera de un sistema cerrado tiene que contener M, no otra más. Bien, ¿qué le pasa a esta frontera durante la evolución? Antes de eso, una consideración. Tenemos derecho a considerar la superficie interna del tanque en el estado inicial como parte de la frontera. Fíjense cómo está formulada la pregunta. Tenemos derecho, no si nos sirve, si nos conviene, sino Sí. podemos. ¿Sí o no? No Yo sé. creo que sí. Esa es la pregunta, que sí. ¿sí o no? Yo creo que sí, ¿Por qué? Está bien. ¿Por qué? porque es parte del objeto a estudiar y nosotros en
principio Pero tiene del... que, para que yo tenga derecho, para que tengamos derecho, tiene que cumplir con una condición la frontera, una sola. ¿Y eso no es porque hace el intercambio de trabajo entre el sistema y el medio? ¿Es necesario tenerlo en cuenta? Si es necesario, es una pregunta posterior. Esta es previa. Es si podemos, si estamos habilitados, si no estamos dejando de cumplir con algunos de los requisitos que tiene que tener la frontera de un sistema cerrado. ¿Qué requisito tiene que tener la frontera de un sistema cerrado? Que no fluya Uno masa, solo. que no fluya Claro, masa. ok, no fluye, ese es el requisito. Y si yo elijo esto como frontera, como Claro, parte, estaría fluyendo más. ¿va a fluir más a través de ella? No, o sea, si lo elegís como No, frontera, no, pero si no, sí. no. Entonces sí puedo. Por ahí me conviene. Si quiero, puedo poner esa parte del tanque como parte de la frontera. Todavía no sabemos si nos sirve para algo, si va a ser más conveniente o menos conveniente. Pero podemos hacerlo. Bien. Siguiente paso de la reflexión sobre este problema. ¿Qué le pasa a la frontera desde que arrancamos hasta el estado final? Puede ser que cambia y se achica. O sea, yo creo que la burbuja deja de Y la burbuja colapsa. claro, O sea, podemos imaginarnos que esto sea así. hasta que entra todo el gas. Y entra todo lo que estaba, pasa a estar acá adentro. Bien. Ya podemos plantearnos la pregunta de, bien, con estas consideraciones, ¿estoy en condiciones de calcularlo, el trabajo, de escribir una expresión analítica? No de obtener un número, Sí, sino de saber cuál es la expresión analítica que representa el trabajo. El trabajo que entrega la burbuja es el que recibe la frontera Bien. adentro. No, no. La masa está siempre adentro de la burbuja o en el tanque. La frontera, si incluimos la superficie interna del tanque, cambia de tener el volumen B sub 0 más B en el estado inicial a tener el volumen B en el estado final. sí, se puede hacer. Entonces, Y la va expresión, colapsando, y el asunto es, bueno, ese colapso es el que implica el trabajo que recibe la masa que va a entrar al tanque, como nos dijo uno de ustedes enseguida cuando planteamos la primera pregunta. ¿Cómo lo calculamos? y haciendo la integral, o sea, el volumen inicial sería B más B0, y el volumen final B. ¿Y qué integramos? Tenemos ¿Qué que presión? la presión exterior. Muy bien. P. Diferencial B. ¿Cuánto da esto? P por delta B. Menos P por B0. Porque es P por B menos P por B más B0, porque P sale de la Claro. integral por ser constante. Bien. L igual a menos P por B0. Y esto tiene que ver con algo que nos tiene que empezar a resultar natural. La succión no existe. La masa M entra porque es empujada por la que no entra. No porque el vacío chupa.
¿Y Rubén? Imagínate en un estadio cuando quieren entrar todas las personas, esas entran no es porque alguien de adentro las llama para que entre, sino porque las de afuera la empujan. Claramente, fíjense, imagínense la masa que le toca estar justo acá, pasó por ahí, por la puerta justo cuando se abre la válvula. Esa partícula no puede decidir no entrar. Es empujada y podemos asegurar que va a entrar con energía cinética. Es el efecto de la avalancha. De la avalancha en la tribuna del estadio. Qué época, ¿no? La tribuna 12, hay que acordarse de eso. No, ¿qué les estás diciendo a los chicos? No, profesor, no. ¿Alguno conoce la historia? Sí. De los 58, ¿alguno conoce la historia? No son tan antiguos los chicos. ¿No es la de la cancha de River que no se abrió la puerta? Sí. La puerta 12 no se abrió, o mejor dicho, se cerró poco antes de terminar el partido. La gente bajó. Fue caso, no es este ejemplo, ¿no? Más allá de que no es gracioso, es trágico. La gente bajó, se encontró la puerta cerrada y los primeros empezaron a alertar que estaba cerrada, pero la muchedumbre siguió bajando y murieron cientos de personas. Les puedo decir, como dato de color, que ustedes me están escuchando a mí ahora, hoy, 70, la flauta, sí. 51 años después, sí. De casualidad, porque yo empecé a bajar por esa puerta. Yeah. Y ese día, en la cancha de River, pero de entrada dijeron, no, está cerrada, no había bajado 3 escalones, me di media vuelta y me volví. Después no sé qué pasó, que esa alerta no fue suficiente y de todas maneras la tragedia se produjo. Así que 51 años, 1969. Sí, 69, 70, por ahí. 69, ¿no? 69, 69, sí. Imagina que no me olvide más de esa fecha. No. 68, dice Alan. O sea, te salvó la termodinámica, digamos. El 23 de junio del 68, dice Alan. De 68, sí. Mira. La termodinámica estadística. Claro. El azar, diría yo. Todos llegamos a donde estamos por una gran cantidad de casualidades afortunadas. No tenemos que perder de vista nunca eso, ¿no? Cuando nos va bien y nos creemos que nos merecemos todo lo que nos pasa, hay que acordarse. Sí. Bueno, ¿entendieron esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es el comienzo de un problema de los difíciles. Vamos a ver que efectivamente B sub 0 no es igual a B y vamos a ver que el trabajo que recibe la masa que entra no es un trabajo menor. Que ese trabajo se convierte en energía de la masa, energía que se convierte en temperatura, y el cambio de temperatura no es menor. Vamos a volver sobre este ejercicio. Pero por lo pronto ya sabemos escribir la expresión analítica del trabajo. Bien. Profe, perdón, pensé que era la presión externa. ¿Por qué tomamos la interna? No, es la externa, perdón. P. Ah, genial.
No, ¿cómo vamos a tomar la interna? No. Ahora, hemos usado efectivamente el borde interno del tanque como parte de la frontera. Era algo a lo que teníamos derecho y no nos vino mal, porque por lo menos no nos creó ningún problema para obtener la expresión analítica. Pero también podríamos no haberlo usado y haber dicho, la frontera en el estado inicial termina acá. En ese caso, tendríamos que habernos imaginado la deformación de la frontera de otra manera. Si va colapsando de este lado, va apareciendo de este. Y entonces nos puede surgir la duda. ¡Epa! De este lado, la frontera avanza. Acá también hay un desplazamiento de la frontera. Entonces, ¿este será el único trabajo? Porque la masa no entra toda de golpe, por más que entre rápido. Y cuando entró, digamos, la mitad que ya entró, podemos imaginar que ya está ocupando todo el recipiente. Entonces, la que está por entrar ya no entra libremente. Ahí sí tenemos el efecto puerta 12. Así se llamó el episodio durante años. Porque los que están entrando se encuentran con los que ya entraron y los aplastan. Y entonces, ¿está bien eso? Porque no tuvimos en cuenta el trabajo que una vez que entró una fracción de la masa, tiene que hacer la que todavía no entró sobre la que ya entró. Les adelanto, esa objeción es salvable, esta expresión está bien, pero tenemos que saber por qué, nada sirve si no sabemos por qué. ¿Es porque estamos tomando los estados, los extremos, tipo el inicial y el estado final? No es por eso. No estamos tomando los estados en los extremos. Nosotros tenemos que evaluar el trabajo durante la evolución. Los estados inicial y final nos marcan el límite, los límites de la frontera. Pero no nos dicen qué es lo que pasa en el medio. Tenemos que evaluar lo que pasa durante la evolución para evaluar trabajo, porque el trabajo ocurre durante la evolución. Claro. Profe, una pregunta. En ese caso, usted explica que la masa de afuera empuja a la que ya entró. ¿Se podría dar en algún intervalo chico de tiempo que la presión interior sea un poco más elevada que la exterior? Sí, se puede dar un reflujo. Se puede dar eso, pero no nos interesa mucho. Porque ese reflujo significará trabajo hecho, pero probablemente pueda haber una pequeña oscilación. Entonces sería una sofisticación del modelo. Okay. Leo la pregunta, ¿pero puede tomar de frontera solo la burbuja? ¿La frontera no tenía que señalar el límite de la superficie que comparte el sistema y el ambiente? Sí, pero fíjate que la única condición que tiene que tener la frontera es que no fluya más a través de ella. Entonces, es lícito pensar que la masa entra, va avanzando, como en los slow motion de las películas de aventuras, en donde se viene la explosión y la vemos llegar de a poquito porque está en slow motion y es muy vistoso. Y mientras el protagonista de la película corre y salta al vacío y se salva de ser alcanzado por la onda expansiva, lo han visto en más de una película. Podemos imaginar una burbuja que avanza así y en algún momento ocupa todo límite inferior del tanque, y a partir de ese momento, mientras todavía está entrando de afuera masa,
esta parte de la frontera ya no se deforma más, pero hasta que alcanzó esta forma, sí se deformó y fue ocupando todo el recipiente. De manera que si imaginamos una burbuja así, es una abstracción, si la imaginamos colapsar y nos lo permitimos, nos la tenemos que poder imaginar expandiéndose. Hasta que ocupe ese espacio. Hasta que ocupe todo el tanque. ¿Y por qué es salvable la objeción? Estoy leyendo ahora. Yo creí que estaba en quinto año, estaba en cuarto año. Digo porque bastante después es difícil. Va, bastante. Además no seguí física, soy ingeniero mecánico. Estamos en el mejor de los mundos los ingenieros, no tenemos formación ni en física ni en matemática. Pensé que era físico, profe, en serio. ¿Cómo? Pensé que era físico, le juro. No sé por qué. Lo asumí, no sé por qué. No, soy ingeniero mecánico. Profe, eso no se determina dependiendo de qué considero yo como sistema o como objeto de estudio. Entonces eso me va a determinar la frontera y también eso me va a fíjate determinar... que en este caso depende del caso. En determinadas configuraciones, elegir el objeto de estudio deja definida unívocamente la frontera. Pero este es un caso en el que eso no ocurre. Yo puedo definir la frontera de más de una manera porque hay un espacio vacío que se ocupa. Como el espacio vacío no contiene masa, yo puedo incluirlo o no incluirlo sin violar el principio de que la frontera no tiene que ser atravesada por masa. Y estamos entonces jugando con esa ambigüedad que nos permite este caso. Ambigüedad que no debe trasladarse al resultado de la evaluación, si es que la estamos haciendo correctamente. Les dije que se lo íbamos a decir, pero de a poquito. El tema es así. Imaginemos un instante de la evolución en el que la frontera del lado de adentro del tanque es esta que dibujé. El frente de avance de la horda de partículas de aire que colma el tanque está en esta posición. ¿Cuál es la presión del lado de afuera de esa parte de la frontera? ¿Cuál es la presión de este lado? Imagínense esa situación intermedia, ¿no? El gas avanzó hasta ahí. De este lado se produjo un cierto colapso, ya la burbuja es más chica, y de este lado de acá avanzó hasta ahí. Ya vimos que esto que está colapsando está recibiendo el trabajo de la presión exterior. Para considerar todo el trabajo, tengo que considerar el que realiza contra lo que está de este lado de acá. ¿Y qué es lo que está de ese lado de ahí? Vacío. El vacío. ¿Cuánto es la presión? Cero, Anímense, trabajo cero. cero, no hay trabajo, Entonces, salvada la objeción. Analizada así la frontera, esta integral es la integral entre B, 0 y 0. Porque en el estado inicial la frontera tiene volumen B0 y en el estado final la frontera tiene volumen 0, porque no me hace falta considerar esto.
No haría falta porque Ciertamente, se anula por la presión. por la presión, ciertamente es más claro el análisis si incluimos el borde interno del tanque como parte de la frontera. Y podemos hacernos para nosotros mismos una consideración de carácter general. Si yo tengo la posibilidad de elegir una parte de una frontera que no se va a mover, que es rígida, y la elijo, porque esa parte de la frontera no me va a generar trabajo, porque no se mueve, es rígido. ¿Está bien? Sí. Fíjense qué fácil es memorizar que el trabajo en Profe, este en caso ese es menos caso PC. estaría correcto asumir que B0, ¿Qué? en ese caso estaría correcto asumir que B0 es el volumen de adentro. No, ¿por qué? Es lo mismo. Ah, No, no. no cambia No, nada la eso fue. consideración respecto. No, el gas ocupa el volumen B al final. Les estoy diciendo que es más fácil, mucho más fácil de pensar si elegimos Sí, eso sí, eso sí. el borde interno del tanque como parte de la frontera. Pero tenemos que poder salvar la objeción. Y lo que les estaba por decir es que fíjense que es muy fácil recordar este caso en particular. En este caso me acuerdo que el trabajo valía menos P por B. En un tanque vacío que se llena el trabajo menos P por B. En un tanque vacío que se llena el trabajo menos P por B. No sirve para nada. Recordarlo así no sirve para nada. Si uno no es capaz de recorrer todas estas reflexiones, no sirve saber eso. Bueno, ¿apareció alguna duda que antes no estaba? Profe, ¿y si tomo como frontera el borde interno solo del tanque? ¿Podría decir que el trabajo ahí es positivo, P por B? No sé, pero escúchame, no podés tomar eso como frontera porque en el estado inicial no está la masa ahí. Ah, claro. Y además, si pudieras elegir eso exclusivamente como frontera, el trabajo sería cero, porque esa frontera no se deforma. Sí. No porque está vacía, sino porque no se deforma. Cuando pensás en frontera, pensás en una superficie cerrada. Estás pensando en geometría. Bien. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. La relación entre B y B0 con lo que sabemos, o con lo que saben los chicos, no lo pueden sacar en este momento, ¿no? No. Todavía necesitan un paso más. Sí. Hay que empujar la locomotora cuesta arriba todavía. Recién después de la clase que viene, ¿no? La clase que viene es primer principio. Sí. La clase que viene ya lo podemos calcular. Entonces, tomen nota del problema hasta acá, que después continúa. ¿Está entre ustedes el cocinero? El que iba a enseñarnos a cocinar en vacío.
O se escapó o... Buah. Se ve que se quedó sin oxígeno. O está cursando Bien. el doctorado en cocina justo los viernes a la noche. No, pero me parece que el comentario fue el viernes pasado, por eso. No, no fue el viernes, yo estuve y no. Entonces fue el ¿No fue? martes. A mí no me suena haberlo escuchado, Ale. Yo lo escuché, Entonces- yo de eléctrica lo escuché, pero no fue la clase pasada, fue la anterior. Fue hace 15 días, un Sí, viernes. fue cuando usted planteó lo de la pelota de tenis. La primera vez que lo planteó, porque en eléctrica lo planteó 2 veces. Ah, entonces fue. Nadie se animó a decírmelo. Yo les pregunté si ya les había hablado de eso. Pero la automotriz no lo habíamos Bueno, visto. pero en automotriz no lo... Ah, fue un tema de solidaridad. Claro, yo se lo iba a decir, profe, pero lo vi muy metido en el tema. Claro, y pusiste la placa y te fuiste a tomar un café. No, no, para nada. Repasó. Por supuesto. Yo tenía mi papá que cocinaba al vacío, pero, o sea, no al vacío, sino que ponerle No, la por carne en una supuesto. bolsa, A baja presión. le sacaba todo el aire y ponerle lo hervía. ¿Es eso? Y sí es eso. Supongo, en realidad nos lo iba a explicar. Pero Yo lo vi que lo hacía así. lo que podemos decir es que al cocinar a presión por debajo de la atmosférica, el agua hierve a menos de 100 grados. Al hervir a menos de 100 grados, y por ende probablemente tener que limitar la temperatura de cocción a ese límite, porque dado que los alimentos que uno cocina tienen componente líquido, que es mayoritariamente agua, y la parte sólida de los alimentos que cocinamos son en un 70% agua, es probable que la condición de cocción a baja presión sea a baja temperatura. Sí, creo que no superaba los 60 grados. Lo tenía que andar midiendo con el termómetro todo el tiempo para que no se pasara esa temperatura. Luego, la particularidad de la cocción a esa temperatura es química. Seguramente. Lo que puedo decir es que cambia mucho el sabor. Cambia Cambia bastante el sabor. A él te dio de comer de esa comida que hizo. Claro, hizo, porque se compró la máquina, era fanático de cocinar y se compró la máquina para hacer el vacío y la otra para cocinarla directamente, con la bolsa ya en vacío. Y ahora que no está, ¿cómo sale la comida? ¿Cómo? Ahora que él no está, digo, ¿cómo sale la comida? No, excelente. Todo lo que hacía era bueno, hasta verduras hacía, hasta la zanahoria te hacía rica ahí al vacío. Profe, me parece que están hablando de dos cosas distintas, porque Juan está hablando del papá y usted está hablando de un alumno. Por eso no se entienden. Ah. Pero igual Yo pensé el cocina es el yo mismo. pensé que era compañero del chico que no está. Ah, estás No, hablando no, de tu yo papá. hablaba de mi papá que tenía la máquina y lo cocinaba. Ah. Que Dale, de Carlos. eso se trata más o menos. Rubén, ahí estuvimos hablando con Ale de dejarles el problema del termoscopio florentino para que lo piensen para la clase que viene, ¿te parece? Dale. Yo tengo una Comparto. hipótesis sobre ese termoscopio. Yo les conté que alrededor de ese termoscopio, yo les conté que cuando a Galileo le dieron, porque el termoscopio florentino es de Galileo, cuando a Galileo le dieron prisión domiciliaria en la Iglesia Católica, a ustedes se los conté, ¿no? Ya es la tercera vez esta, supongo, como con las pelotas de tenis, uno está grande. ¿Ya se los conté?
La clase pasada hablamos. Sí, profe. De la presión domiciliaria sí, pero el termoscopio no. Bueno, yo les conté que Galileo lo asistía a Evangelista Torricelli, otro florentino, porque Galileo estaba casi ciego. Además le pusieron un escriba. El termoscopio de Galileo consiste en, él tomaba un, ¿cómo se llaman estos recipientes? Que son esféricos con un cuello largo. Tipo un Erlenmeyer, una cosa así. No, sí, el Erlenmeyer es el que Un tiene matraz. el cuello en forma. Esto es así. Un baloncito. Un matraz. Matraz Sí, es esto, bueno, un matraz. Él tomaba un matraz con una esfera que le cabía en las manos, lo calentaba la esfera con las manos, tapaba con el dedo y lo metía boca abajo en un vaso de agua. Esto hacía Galileo. El agua trepaba por el cuello del matraz hasta cierta altura. La altura a la que trepaba era un indicador de la temperatura del laboratorio o del ambiente en donde él estaba. sí. Ahora les ¿Qué comparto. tiene que ver esto con Torricelli? ¿Se acuerdan que Torricelli es el de la presión atmosférica? ¿Lo recuerdan? El de las columnas de mercurio, ¿no? Los 76 centímetros de mercurio. Sí. ¿Cómo era la experiencia de Torricelli? Un vaso con mercurio, un tubo largo de más de 76 centímetros, lleno de mercurio, lo tapaba con el dedo, lo daba vuelta, y el mercurio bajaba hasta 76 centímetros. La manipulación es muy parecida a esta. Uno tomó la idea del otro. Solo que a Torricelli le costó la vida esto. Meter el dedo en mercurio. Murió intoxicado por mercurio. Bueno, por absorción, no porque se chupó el dedo. Va, eso no lo sabemos, ¿no? Pero por absorción es suficiente. Ahí les dejé el problema. Si quieren tomarle una captura de pantalla, si no lo dejamos después en el campus. Está hecho con un Erlenmeyer. No, Claro. Ni siquiera... Kitasato, una cosa así. Ahora, ¿para qué eso es necesario que sea así? No sé. Bueno. Aparato diseñado durante siglos para... No sé por qué el recipiente de abajo tiene que tener esa forma. Bueno, bien. Bueno, van a tener que usar el teorema fundamental de la hidrostática. Ahí para determinar la presión en el punto. ¿Se lo acuerdan? Está en los problemas de buceo ese... Sí. En realidad, lo que está en los problemas de buceo es el principio de Arquímedes, pero es el mismo razonamiento. ¿Llegaron a hacer la captura, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Recuerdan el teorema, la relación entre presión y altura? Yo iba a preguntar, no me lo acuerdo por lo menos. Si esto es un fluido, Chica. si esto es un fluido en equilibrio,
tomo una columna de fluido de cualquier sección, o sea, un cilindro de sección arbitraria, S, acá será S, esto es H. Cada Es 10 más metros fácil una atmósfera de presión, ¿no? en el agua. En el agua. En el agua, Pero, sí. ¿por qué se da esa relación? Esta columna de fluido está en equilibrio. La presión se ejerce en forma normal, de manera que acá hay P sub 1 y acá hay P sub 0. Pero esa columna de fluido contenida entre esos dos niveles está en equilibrio. De manera que P sub 1 por S es igual a P sub 0 por S más el peso de la columna, que es ρ por S y por H, la densidad por el volumen. P igual P0 más ρ por H. No hace falta acordárselo de memoria. Digo, comento en defensa de ellos que nunca llega Física 1 a dar hidrostática. O Me sea parecía eso- que no había llegado, no habíamos llegado el año No, es lo pasado. que cae en la última clase. No llega, o sea que se reciben de ingenieros sin volver a ver desde el cuarto año del secundario la ecuación fundamental de la hidrostática. Supongo que la verán en mecánica de Pará, fluidos. pero En mecánica. cuando ven Mecánica de Bernoulli, fluido. cuando ven Bernoulli, Y en mecánica de fluidos. Claro, en Claro. cuarto. está bien. Y los que somos de civil, profe, no lo vemos nunca. Ni siquiera en cuarto año de secundario, le digo. Lo que pasa No, es que los de civil le dan el nivel de manguera, el nivel de agua. Funciona muy bien. Funciona muy bien sobre la misma base. sí. ¿Cómo quedaría entonces la expresión, Rubén? P- Perdón, no lo pude ver en el... P igual P0 más ρ por H. La presión a una altura, por eso 10 metros es una atmósfera. La densidad del agua, Ahí está. El peso específico en realidad. sí, el peso específico del agua, es 1000 kilos por metro cúbico, por 10 metros, da 10.000 kilos por metro cuadrado, que es 1 kilo por centímetro cuadrado, que es la presión atmosférica. Claro. Che, me equivoqué. Esto es ρ por G por H. Si esta es la densidad, pues esto tiene que ser una fuerza. Densidad es masa por unidad de volumen. Tengo que multiplicar por G, la aceleración de la gravedad. ¿Mm? Es ρ por G por H. O ya, Gamma. imaginamos que ρ es el peso específico y no la densidad. Sí, sí. Bueno, el viernes que viene arrancamos la clase planteando esto. El martes, como el viernes. No, lo que pasa es el viernes porque prefiero tener a los dos grupos juntos Ah, listo, listo. a las 9 para engancharlo. Para hacerlo una vez sola y no hacerlo dos veces. Si no, ustedes lo hacemos el martes y el viernes lo van a ver dos veces.
Sí, yo voy a aprovechar para hablar de las pelotas de tenis. Bueno. Sí, Mateo. Alan, ¿vos preguntabas esto del termoscopio? Sí, no, pero sí, me respondió, justo cuando usted estaba hablando, me respondió otro profe asintiendo con la cabeza, así que sí, era por eso. Claro, el laboratorio estaba a menos de 34 grados la temperatura de las manos de Galileo, que podemos sospechar que funcionaba más o menos como nosotros ahora. Y entonces el volumen encerrado en el matraz se enfría. Al enfriarse baja la presión y al bajar la presión se eleva la columna reduciendo el volumen. No, si yo me estoy riendo de mí mismo, no de ustedes. Cargas de aerodinámica. ¿Por qué me lo... Andrés? Pero te lo está preguntando solo a vos. Sí, por eso. Lo hago extensivo a los demás porque Andrés Nicolás Cura. No, libros de aerodinámica yo no, por eso lo... ¿Libros de aerodinámica? Algún libro como para aprender sobre cargas aerodinámicas. Cargas aerodinámicas. No, no te escucho, te leo el chat. Y no sé. Hay que... Mandame un mail por las dudas. Lo que haría yo es googlear. Si tengo alguno de los libros que vengo dando vuelta. ¿En qué facultad? De mecánica de los fluidos puede haber. Sí, por eso. No sé si el Matais, alguno de esos, pero es muy... En de flujos compresibles. Sí. Tendría que fijarse. Acá había un técnico aeronáutico, Alan. Si no entendí mal, sí, creo que había uno, no sé si era en esta cursada o en análisis, pero había un técnico aeronáutico. Ojalá lo tengamos en algún momento en Física 2, así. Bueno, acá podemos hablar sobre por qué, según cómo se le pega a la pelota de fútbol, toma un efecto hacia adentro, un efecto hacia afuera, o a veces vivorea, que ese es el caso más difícil. A los que les gusta el fútbol, verán que cuando el impacto es muy fuerte y la pelota no toma spin lateral, o el spin lateral es muy lento, la pelota vivorea. Es un fenómeno de carga aerodinámica. Tanto el efecto de comba típico de pegarle con la cara interna del pie, que la pelota tome un spin lateral y doble en la trayectoria, o pegarle con la cara externa del pie que tome la comba inversa, pero lo que es más difícil, que además es un efecto reciente, cambió con la tecnología de fabricación de la pelota de fútbol. Antes no ocurría eso con la pelota de cuero, no había forma. Y no es porque la pelota sea más liviana, porque la pelota de fútbol, como la de tenis, tiene un peso que es reglamentario, pesan lo mismo.
¿Vieron? Le hablé 2 veces de la pelota de tenis, entonces cambié de pelota. Sos el único profe que le da pelota, muy bien. Pero a ver si a alguien se le ocurre una explicación o la googlea de por qué fue muy notorio el nuevo efecto en el Mundial de Sudáfrica. Sí, profe. Sí. Era que bueno, también promocionaban la pelota, creo, la Jaulani en esa época, del Mundial 2010, que bueno, tiene diferentes agregados, tipo muescas, no sé cómo se dice, en la pelota, se renota. No tuve nunca una Jaulani. Sí. Hace un Recuerdo también que hace un justamente... poquito más de 10 años que no compro pelotas de fútbol. Pero en la pelota de golf tienen esa característica, son todas con huequitos. Y eso es por el efecto para que pueda llegar mucho más lejos. Se hace más aerodinámica. ¿Para generarlo o para evitarlo? No, para evitar la resistencia contra el aire. Yo les digo algo, le adelanto algo. La explicación de por qué vivorea la Jaulani o la pelota de fútbol, porque hace poco, en un partido televisado la semana pasada, pero ya no me acuerdo, ocurrió. Son jugadas en las que parece haber una respuesta débil del arquero, porque a lo mejor pareciera, hasta que no se ve en cámara lenta, que el arquero reaccionó mal, calculó mal. La explicación no la leí. Es una conjetura mía. Así que está sujeta a discusión con los colegas. Pero bueno, esto queda para la semana que viene. Muy bien. Muy bien. Un fin de semana.